Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 56. El tema de hoy, cómo sacar el mayor partido a tu vida. La gente suele preguntar cómo era Madre Teresa, escribe Shane Claiborne en su libro Irresistible Revolución. La revolución irresistible. A veces es como si se preguntaran si brillaba en la oscuridad y tuviera una aureola. Era pequeña, arrugada y preciosa. Quizás incluso era un poco huraña, como una hermosa y sabia abuelita. Pero hay una cosa que nunca olvidaré, sus pies, los cuales estaban deformados. Cada mañana yo miraba sus pies y me preguntaba si sería que había contraído la lepra. Un día, una hermana me explicó, sus pies están deformados porque nos donan la cantidad de zapatos justos para todo el mundo, y la madre no quiere que a nadie le toque el peor par, así que rebuscan el montón para conseguírselo para ella. Lo que ha deformado sus pies han sido tantos años haciendo esto. Lo que ha deformado sus pies ha sido años de amar a su prójimo como a ella misma. Cuando se pregunta a la gente quién es la persona cuya vida admiran más, con mucha frecuencia la respuesta suele ser Madre Teresa. Ella sacó el mayor partido a su vida. Es una paradoja, pues su vida consistió en negarse a sí misma, tomando su cruz para seguir a Jesús. La vida es un don extraordinario y maravilloso. En la Biblia se nos urge constantemente a no desperdiciar este don y sacar el máximo partido a nuestra vida. Vamos a leer Proverbios capítulo 6 desde el 1 hasta el 11. Proverbios capítulo 6 versículos 1 al 11. Vamos a leerlo en PDT. Los peligros de ser fiador. Hijo mío, si te has hecho fiador de tu amigo o te has hecho responsable de la deuda de un extraño, te comprometiste al dar tu palabra, tus propias palabras te atraparon. Como quedaste en manos de otro, hijo mío, haz esto para librarte. Corre, humíllate y acosa a tu semejante. No des sueño a tus ojos, ni te des un respiro. Escapa de esa trampa como un venado escapa de su cazador, como un ave escapa de su jaula. Los peligros de la pereza. Perezoso, sigue el ejemplo de la hormiga. Mira lo que hace y aprende de ella. La hormiga no tiene quien la mande, ni jefe ni líder. Sin embargo, durante el verano reúne todo su alimento, guarda su comida en la cosecha. Perezoso, ¿cuánto tiempo permanecerás allí acostado? ¿Cuándo te levantarás? El perezoso dice, necesito una siesta, me acostaré por un rato. Así te llegará la pobreza, como si un ladrón hubiera venido y se llevaran todo lo que tienes. Primer punto, domina la autodisciplina. Vamos a hacer el estudio del texto que acabamos de leer. El libro de los Proverbios te da la sabiduría práctica sobre cómo sacar el mayor partido a tu vida y evitar desperdiciarla cayendo en diferentes trampas. En el pasaje de hoy vemos dos ejemplos. El primero, domina tu economía. Nuestra economía es una de las áreas de la vida que requieren autodisciplina. Siempre hay abundantes trampas y engaños económicos, tales como una deuda inmanejable, inversiones imprudentes y compromisos insensatos. El autor te urge a que si te has metido en un embrollo financieramente, hagas todo lo que esté en tu poder para salir de esa situación tan pronto como sea posible, sin perder un minuto. Puede que tengamos que humillarnos o reconocer lo que hemos hecho mal. Tenemos que hacer lo que esté en nuestro poder para liberarnos de esas trampas. Si no enderezamos nuestra economía, esto puede tener un efecto muy perjudicial para nuestra vida y la de nuestra familia. Segundo, domina tu tiempo. Podemos desperdiciar nuestra vida mediante la falta de autodisciplina. Si no rendimos cuentas, nos podemos volver fácilmente perezosos, lo cual puede tener consecuencias desastrosas. Podemos aprender autoliderazgo de las hormigas, a las que nadie dice lo que hacer. No tienen quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne, a pesar de lo cual trabajan muy duro. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos, dice el verso 8. Por supuesto, es importante dormir lo suficiente, pues nuestros cuerpos necesitan descansar. Pero necesitamos ser cuidadosos para no desperdiciar nuestro tiempo en actividades improductivas.
Vamos a orar. Amado Señor, dame sabiduría para el manejo de mi economía y mi tiempo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que abra su Biblia ahora en Marcos capítulo 8, versos 14 hasta el capítulo 9, verso 1 nada más. Entonces, Marcos 8, verso 14. La levadura de los líderes religiosos. Los seguidores se olvidaron de llevar alimentos. No tenían más que un pan. Jesús les advirtió: tengan cuidado, protéjanse de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Entonces empezaron a decir entre ellos que no tenían pan. Jesús sabía de lo que estaban hablando y les preguntó: ¿por qué dicen que no tienen pan? ¿Todavía no han entendido ni se han dado cuenta? ¿Son así de brutos? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿Acaso no se acuerdan de los milagros? Cuando partí los 5 panes para alimentar a los 5,000, ¿recuerdan cuántas canastas con pedazos de sobra recogieron? 12, respondieron ellos. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿recuerdan cuántas canastas con pedazos de sobra recogieron? 7, respondieron. Luego Jesús les dijo: ¿y aún así no entienden? Jesús sana a un ciego en Betsaida. Cuando llegaron a Betsaida, le trajeron a un ciego y le pidieron a Jesús que lo tocara. Jesús tomó al hombre de la mano y lo llevó hasta las afueras del pueblo. Allí escupió saliva en los ojos del ciego, lo tocó y le preguntó: ¿puedes ver algo? El hombre levantó la mirada y dijo: veo gente como árboles caminando. Entonces Jesús volvió a poner sus manos en los ojos del ciego. Luego el hombre abrió bien los ojos y pudo ver todo con claridad. Había recobrado la vista. Jesús mandó al hombre a su casa y le dijo: no entres al pueblo. Pedro dice que Jesús es el Mesías. Jesús y sus seguidores se fueron a los pueblos de la región de Cesarea de Filipo. Cuando iban por el camino, Jesús les preguntó a sus seguidores: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. Les preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Entonces Jesús les advirtió que no se lo dijeran a nadie. Jesús habla de su muerte. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que pasar por muchos sufrimientos y ser rechazado por los ancianos, líderes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Tendría que morir, pero a los 3 días resucitaría. Jesús les explicó todo directamente, pero Pedro habló a solas con Jesús y comenzó a reprenderlo. Entonces Jesús se dio vuelta, miró a los seguidores y regañó a Pedro diciendo: largo de aquí, Satanás. A ti no te preocupan las cosas de Dios, sino las de la gente. Luego Jesús llamó a la gente y a sus seguidores y les dijo: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa y por mi mensaje la salvará. De nada vale tener todo el mundo y perder la vida. Nadie podrá pagar lo suficiente para recuperar su vida. La gente de hoy en día es infiel y pecadora. Si alguien se avergüenza de mí y de mi enseñanza ante la gente, entonces yo también me avergonzaré de él cuando venga en la gloria de mi Padre con los santos ángeles. El primer versículo del capítulo 9, vamos a leerlo. Jesús les dijo: les digo la verdad, algunos de los que están aquí no morirán sin antes ver el reino de Dios llegar con poder. Amén. Segundo punto, entrega tu vida. Vamos a estudiar un poco el texto que acabamos de leer. Jesús advierte a los discípulos contra la levadura de los fariseos y Herodes. Levadura era una metáfora común para expresar la inclinación al mal de los seres humanos, la cual, aunque parece una cosa pequeña, no obstante corrompe a toda la persona. Los discípulos seguían sin comprender, pues estaban tan abstraídos por lo físico que no podían ver lo espiritual. No es que haya nada malo con las cosas físicas en sí mismas. Cuando el ciego quiso tocar a Jesús, este hizo algo muy físico: escupió los ojos del hombre y puso sus manos 2 veces sobre él. Oró 2 veces hasta que el hombre se sanó por completo. Esto nos anima a seguir orando más de una vez por aquellos que están enfermos. Finalmente, los discípulos comprenden quién es Jesús. Tú eres el Cristo, que significa el ungido, el Mesías. En la época de Jesús
Se asocia este término particularmente con la expectativa de un nuevo rey davídico. No obstante, en el Antiguo Testamento, los reyes, sacerdotes y profetas eran todos ungidos. Jesús es el cumplimiento y culminación de todos ellos. Él es el rey, el sumo sacerdote y el profeta. Aún así, el título de Mesías no era adecuado. Jesús prefería usar el título de Hijo de Hombre, el cual era un título aún más majestuoso y por lo tanto más propio para él. Contenía la idea del sufrimiento de Daniel 7:21, donde dice el Hijo del Hombre, era también una figura representativa que lo identificaba con los seres humanos. Después, Jesús comienza a hablar de la cruz. En Marcos 8:31 dice, no podemos entender la cruz a menos que comprendamos quién es Jesús. Su enseñanza es tan paradójica, contraria a la lógica y sorprendente que Pedro lo aparta a un lado para reprenderlo. Aquí se le da un paralelismo con la sanación del ciego, la cual actúa como una parábola visual de la apertura de los ojos gradual que experimentaron los discípulos. Primero, los ojos de Pedro están abiertos en lo que concierne a la identidad de Jesús, pero solamente entendía a medias, no veía aún la misión de Jesús. Pedro puede ver, pero no puede ver completamente. Jesús tiene que explicar a sus discípulos la extraordinaria paradoja que se da cuando queremos sacar el mayor partido a nuestra vida, y él con su vida mostrará el ejemplo supremo de esta paradoja. Les dice que para sacar el mayor partido de tu vida tienes que entregarla, tienes que abandonar tu vida en su servicio y el del Evangelio. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. En contraste con esto, prosigue diciendo que es posible ganar el mundo entero pero perder la vida. El actor Jim Carrey declaró lo siguiente: creo que todo el mundo tendría que hacerse rico y famoso para hacer todo lo que soñaron hacer, para que así puedan ver que esa no es la respuesta. Los mayores multimillonarios solamente poseen una porción del mundo. Jesús nos advierte que si nos sentimos tentados a ir por aquel camino, aun si llegáramos a la cima del éxito y ganáramos el mundo entero, podemos desperdiciar nuestra vida y perder nuestra alma. Nos dice que el camino para ganar la vida es negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguirlo. Las palabras negarte a ti mismo significan decirte que no a ti mismo. La vida cristiana implica el desafío de la negación diaria. El mundo piensa que el camino hacia la vida consiste en no negarte nada a ti mismo. Jesús dice que la verdad es precisamente lo opuesto. El camino para ganar la vida es negarte, tomar tu cruz y seguirlo. Tú has sido llamado al amor. Tienes que vivir para Dios y para los demás. Y al entregarte a ti mismo, Dios cuidará de tu vida. La enseñanza de Jesús es radical y revolucionaria. Es lo exactamente opuesto a lo que esperaríamos, pero aún así vemos cómo funciona en la práctica. Aquellos que buscan su propia satisfacción acaban desilusionados e insatisfechos, habiendo desperdiciado su vida. Aquellos que siguen la enseñanza de Jesús encuentran la vida en toda su plenitud. Vamos a orar. Amado Señor, tus palabras son todo un desafío. Ayúdame a aprender cada día a negarme a mí mismo, tanto en las cosas pequeñas como en las cosas grandes, a tomar mi cruz y a seguirte todos los días. Gracias porque al darte mi vida, encontraré la vida en toda su plenitud. Gracias, Señor. Hoy determino entregarte mi vida a ti y negarme a mí misma. En el nombre de Jesús, amén. Vamos ahora a Éxodo capítulo 37. Vamos a leer el capítulo 37 y el 38 de Éxodo. ¿Listo? Si ya lo tienen, empecemos. El cofre del pacto. Bezalel utilizó madera de acacia para construir un cofre que medía 110 centímetros de largo, 66 centímetros de ancho y 66 centímetros de alto. Recubrió de oro el cofre por dentro y por fuera y le hizo un borde de oro a todo el cofre. Colocó 4 argollas de oro en las 4 esquinas del cofre, 2 en un lado y 2 al otro. Luego hizo unas varas largas de madera de acacia y las recubrió de oro. Metió las varas por las argollas del cofre para que se pudiera cargar. Luego construyó una tapa de oro puro.
Medía 110 centímetros de largo y 66 centímetros de ancho. Hizo 2 seres alados de oro martillado y los colocó en la tapa. Puso un querubín en cada extremo de la tapa para que formaran una sola pieza. Los seres alados estaban frente a frente mirando hacia la tapa y sus alas se extendían por encima cubriendo el cofre. La mesa. Bezalel hizo una mesa de madera y acacia. La mesa medía 90 centímetros de largo, 44 centímetros de ancho y 66 centímetros de alto. La recubrió de oro puro y le hizo un borde de oro alrededor. Luego le hizo un marco de 7 centímetros de ancho y le puso una moldura de oro. Hizo 4 argollas de oro y las colocó en las 4 esquinas de la mesa, sobre las 4 patas. Las argollas estaban cerca del marco y se usaban para sostener las varas con las que se cargaba la mesa. Usó madera de acacia para hacer las varas y las recubrió de oro. Las varas eran para cargar la mesa. Hizo de oro puro los utensilios que estarían sobre la mesa, los platos, cucharones, jarras y tazones. Las jarras y los tazones se usaban para servir las ofrendas. El candelabro. Bezalel hizo el candelabro de oro puro. Hizo la base, el tronco, las flores, las copas y los pétalos de oro puro y lo unió todo en una sola pieza. Tenía 6 brazos, 3 de un lado y 3 del otro lado. Cada brazo tenía 3 copas. Las copas parecían flores de almendra con su cáliz y sus pétalos. El tronco del candelabro tenía 4 copas en la forma de flor de almendra con su cáliz y sus pétalos. Las copas estaban en los sitios donde se une cada uno de los 3 pares de los brazos del candelabro. Las copas y los brazos formaban una sola pieza con el candelabro, el cual era de oro puro martillado. Bezalel construyó 7 lámparas con sus tenazas y platillos de oro puro. Usó 33 kilos de oro puro para construir el candelabro y todos sus accesorios. El altar para quemar incienso. Construyó con madera de acacia el altar para quemar incienso. Era cuadrado y medía 44 centímetros de largo, 44 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. Tenía cuernos que formaban una sola pieza con él. Le recubrió de oro puro los lados, la tapa y los cuernos y le puso un borde de oro alrededor. Hizo 2 argollas de oro y las colocó bajo el borde en los 2 lados del altar enfrente a la otra. Las argollas servían para sostener las varas con las que se carga el altar. Hizo 2 varas de madera de acacia y las recubrió de oro. Luego hizo el aceite santo de consagrar y el incienso aromático. Ambos los preparó tal como lo hubiera hecho un perfumero. Éxodo 38. El altar de los sacrificios. Bezalel hizo el altar para las ofrendas que deben quemarse completamente con madera de acacia. Era cuadrado y medía 2.2 metros de ancho y 1.3 metros de alto. Le hizo 4 cuernos en sus 4 esquinas, los cuales formaban una sola pieza con el altar y lo recubrió de bronce. También hizo de bronce todos los utensilios del altar, los portacenizas, las palas, los tazones, las tenazas y los braseros. Se hizo también una rejilla de bronce y la colocó bajo el borde del altar para que quedara a media altura. Hizo 4 argollas de bronce y a cada una de las 4 esquinas de la rejilla de bronce le colocó una argolla para pasar las varas por ellas. Hizo varas de madera de acacia para el altar y las recubrió de bronce. Metió las varas entre las argollas a ambos lados del altar. Estas varas se usaban para cargar el altar. Bezalel hizo el altar hueco y con tablas a los lados. El lavamanos. Hizo de bronce el lavamanos y su base. Utilizó el bronce de los espejos que habían donado las mujeres que servían a la entrada de la carpa del encuentro. El patio alrededor de la carpa sagrada. Luego hizo el patio. El lado sur tenía una pared de cortinas de 44 metros de largo. Las cortinas las hizo de lino fino. Los 20 postes y las 20 bases eran de bronce, pero los ganchos de los postes y los anillos eran de plata. El lado norte también tenía una pared de cortinas de 44 metros de largo con 20 postes y 20 bases de bronce. Los ganchos de los postes y los anillos eran de plata. En el lado occidental del patio había una pared de cortinas de 22 metros de largo con sus 10 postes y sus 10 bases. La parte del frente del patio que queda al oriente medía 22 metros de largo. Uno de los lados de la entrada tenía cortinas de 7 metros de largo, 3 postes y 3 bases. El otro lado también tenía cortinas de 7 metros de largo, 3 postes y 3 bases. Todas las cortinas alrededor del patio eran de lino fino. Todos los postes que había alrededor del patio tenían sobre ellos unas tapas de plata. Las bases de los postes eran de bronce, los ganchos y sus anillos eran de plata.
Todos los postes tenían anillos de plata. Las cortinas que cubrían la entrada del patio estaba hecha de tela azul, morada y roja y de lino fino. Medía 9 metros de largo y 2 metros de alto. Tenía la misma altura que las cortinas que estaban alrededor del patio. La cortina la sostenían 4 postes y 4 bases de bronce. Los ganchos de los postes eran de plata y la parte superior de los postes estaba recubierta de plata. Todas las estacas de la carpa sagrada y del patio eran de bronce. Por órdenes de Moisés y bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, los levitas llevaron la cuenta de los materiales de construcción de la carpa sagrada. Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés que hiciera. Con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, que era artesano, diseñador y recamador de tela azul, morada y roja y lino fino. Todo el oro que se ofrendó para la construcción del santuario pesaba cerca de 1 tonelada conforme al peso oficial del santuario. La congregación contribuyó con un total de 3 toneladas y media de plata según la medida oficial. El censo de los varones de 20 o más años de edad dio una cifra de 603.550. Cada uno de los cuales dio 6 gramos de plata conforme al peso oficial del santuario. Se dispuso de 3.300 kilos de plata para hacer las bases del santuario y las bases de las cortinas. Como hicieron 100 bases, emplearon 33 kilos de plata para cada una. Se emplearon 20 kilos de plata para hacer los ganchos y los anillos de los postes y las tapas de plata de encima de los postes. El total de bronce que se ofrendó fue de 2.340 kilos. Ese bronce se utilizó para hacer las bases de la entrada de la carpa del encuentro. También usaron bronce para hacer el altar, la rejilla y las herramientas y los utensilios del altar. También se usó para hacer las bases alrededor del patio y las bases de la entrada del patio. Además, se empleó para hacer todas las estacas de la carpa sagrada y del patio alrededor. Ahora vamos entonces a la explicación de ese texto que acabamos de leer, que es nuestro tercer punto. Sirve a Dios en el trabajo. Para servir a Dios de todo corazón no hace falta que dejes tu trabajo. En la vida de Bezalel vemos un ejemplo de alguien que sacó el mayor partido a su vida sirviendo a Dios en su puesto de trabajo. Dios llena a su pueblo con el espíritu para el trabajo. Lo he llenado del espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos y para realizar toda clase de artesanías. Bezalel era escultor, fue elegido por Dios para construir el tabernáculo. Respondió al llamado de Dios e hizo todo lo que el Señor le ordenó a Moisés. Trabajó en un equipo que incluía un diseñador llamado Aholiab y logró grandes cosas para Dios. La clave de su éxito fue ser un hombre lleno del Espíritu de Dios. Es posible ser un músico, un escritor o un artista talentoso sin estar lleno del Espíritu de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios llena a la gente para esas tareas, su trabajo adquiere una nueva dimensión y tiene un impacto espiritual mucho más grande. Puede ser así incluso cuando la habilidad natural del músico o del artista no sea particularmente sobresaliente y los corazones son tocados y las vidas cambiadas. Sin lugar a dudas, algo así ocurrió por medio de Bezalel. ¡Qué hermoso! Vamos a orar pidiéndole a Dios esas habilidades espirituales, lo cual hace que nuestras habilidades o talentos sean sobresalientes. Señor, quiero darte gracias por todos aquellos que te sirven de corazón, por medio de sus habilidades artísticas, en el cuidado de la salud, la educación, los negocios, las ventas, la ley, los bancos, el gobierno y en todas las demás áreas de trabajo. Que como Bezalel todos seamos llenos del Espíritu de Dios y hagamos todo lo que nos manda, Señor. Ayúdanos a sacar el mayor partido a mi vida. Ayúdame, Señor, a sacar ese partido en el lugar de trabajo. En el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade, leyendo Proverbios 6 del 10 al 11, un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos. Está hablando del perezoso. Esto suena muy bien, pero el versículo 11 termina con una desagradable sorpresa.
Te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. No queremos ser sorprendidos durmiendo la siesta y perdernos aquello que Dios guarda para nosotros. Así es, si queremos realmente sacar el mayor partido de nuestra vida, tenemos que desechar la pereza y ocupar bien el tiempo. Le damos gracias a Dios por este devocional que fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres, y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.